Hola, bienvenidos a Escuela de Discipulado o Escuela de Discípulos. Es algo nuevo que vamos a estar haciendo para poder darles enseñanza, doctrina y discipulado. Es necesario que nos mantengamos en la palabra del Señor en todo momento. Es aquí donde voy a estar dando clases de doctrina y discipulado. Así que no se pierda estas enseñanzas. La primera que voy a estar dando hoy se titula Parábola de dos fundamentos. ¿Qué significa parábola? Parábola significa alegoría, significa dar un ejemplo, significa contar una historia que incluye una enseñanza. Eso es una parábola. O sea que cuando usted encuentre en la Biblia que diga parábola de tal cosa, está diciendo que es una alegoría, que le está dando un ejemplo de una enseñanza o le está contando una historia para darle una enseñanza. Así que en este día yo quiero darte una enseñanza donde el Señor habla de dos fundamentos, o le he titulado Parábola de dos fundamentos. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante. Si estás tomando nota, escribe, repito, Lucas capítulo 6, versículo 46. Si tienes tu Biblia conmigo, puedes leer. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Repito, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. El Señor comienza diciendo una pregunta o haciendo una pregunta. Y a mí se me hace muy interesante. Muy interesante porque todo ser humano llega al momento donde llama al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús está haciendo una pregunta donde nos hace reflexionar porque dice la pregunta, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Y esta es la verdad, que muchas veces nosotros le llamamos Señor y no estamos haciendo lo que Él nos dice. En otras ocasiones sí estamos haciendo lo que Él nos dice y es un privilegio llamarle Señor Jesús. El Señor Jesús continúa con esta historia y dice así, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, pero no la pudo mover. Repito, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor nos enseña esta parábola con el fin de darnos la clave para que nuestra vida sea estable, para que nuestra vida sea una vida buena, una vida fuerte, una vida que continúe en avance, que continúe en prosperidad, y no me refiero a solo prosperidad económica, sino la prosperidad espiritual, la prosperidad del alma, la prosperidad de la familia, la prosperidad de la salud emocional, la prosperidad del ministerio, la prosperidad del matrimonio de los hijos. El Señor Jesús está dando una enseñanza y comienza diciendo,
semejante es a un hombre. El que hace, voy a repetir el texto, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Número uno, el Señor está diciendo todo aquel que viene a mí. Así que yo tengo acá 4 puntos y después tengo 4 incisos. Y el número uno es ir al Señor Jesús. En el versículo que estamos leyendo dice, todo aquel que viene a mí. Así que el primer paso es ir al Señor Jesús. El primer paso es que tú vayas al Señor Jesús. Físicamente tú no puedes ir al Señor Jesús ahorita, porque físicamente en el cuerpo corporal el Señor está en su trono, aunque su presencia está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ir al Señor en este tiempo? En este tiempo, ir al Señor significa congregarte, significa integrarte a un grupo, integrarte a una actividad, integrarte a un servicio. Significa asistir a una reunión, sea por internet o sea presencial. Es importante de que tú vayas al Señor. También significa ver los videos de enseñanza. El Señor está diciendo, número uno, que hay que ir a Él. Dice el texto, todo aquel que viene a mí. Siguiente punto, todo aquel que oye. Escuche bien, todo aquel que oye mis palabras. El siguiente punto es oír las palabras del Señor. Si no prendes el video, ¿cómo vas a oír las palabras del Señor Jesús? ¿Qué significa oír? Significa escuchar con atención, poner atención profunda a las palabras que el Señor está diciendo. Y el segundo punto es, y hace lo que yo digo. En otras palabras, ¿de qué sirve ir? ¿De qué sirve asistir a la reunión? ¿De qué sirve escuchar si no haces lo que el Señor dice? ¿De qué sirve? No puedes recibir la bendición completa del Señor. ¿Y por qué estoy dando esta enseñanza en primer lugar para empezar estos cursos de discipulado? Porque si tú no escuchas y no aplicas, sobre todo si no haces lo que se está enseñando, simplemente estás pasando el tiempo en escuchar enseñanzas. Es necesario que hagas lo que se enseña. Por esa razón empecé yo este discipulado dando esta enseñanza porque vamos a dar varias doctrinas, varias enseñanzas, pero si usted no hace lo que dice el Señor, en realidad está haciendo algo en vano y no está poniendo el fundamento. Así que el punto número 3, hace lo que el Señor indica. La persona hace lo que el maestro ha dicho. Repito, ir al Señor. Ese es el primer punto. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor. Ir al Señor es el primer punto. Todo aquel que oye mis palabras. Oír, escuchar con atención, segundo punto. Tercero, el que hace lo que el Señor dice. Y cuarto, dice, los que hacen, dice el Señor, los que hacen mis palabras o el que hace lo que yo indico, les diré a quién es semejante. Y es aquí donde el Señor pone una parábola y dice, semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento. Si usted hace lo que se va a enseñar en estas clases de discipulado, usted está poniendo un fundamento. Si usted no hace lo que se enseña en las prédicas, en las enseñanzas y en estas clases de discipulado, usted no está poniendo nada. Sigue diciendo,
Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. En otras palabras, cuando nosotros obedecemos al Señor Jesús, cuando nosotros escuchamos las enseñanzas bíblicas y las hacemos y las aplicamos, estamos poniendo nuestro fundamento en el Señor Jesús. Porque aquí dice que está el fundamento sobre la roca y la roca es Cristo. Y dice, y cuando vino una inundación. La inundación significa o simboliza problema, significa tentación, simboliza enfermedad, significa demonio. Cuando venga una inundación y el aire dé con ímpetu es con fuerza. Dice, contra aquella casa, pero no la pudo mover. Repito, pero no la puede mover. Cuando venga el enemigo, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, si tú tienes puesto el fundamento, si tú tienes las palabras y las aplicas, si las has hecho, indica que tú estás poniendo el fundamento en tu vida y cuando venga el enemigo, cuando venga la tentación, cuando venga la tormenta, no podrá tumbar tu casa. Sigue diciendo, semejante es al hombre que edifica una casa. Voy a leer el versículo siguiente. Versículo 49, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Aquí hay dos puntos. Más el que oyó y no hizo. En otras palabras, usted puede escuchar la palabra de Dios. Usted puede escuchar enseñanzas. Pero si usted no hace lo que dice la enseñanza, si usted no hace lo que el Señor manda, si usted no obedece las instrucciones del Señor Jesús, dice que es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Qué triste es de que llegue la ruina. Es muy triste. Estar en ruina es muy triste. Ahora, ¿qué significa edificar una casa? Edificar una casa significa trabajar en tu vida espiritual, trabajar en tu familia, trabajar en tus emociones, trabajar en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Eso significa edificar. ¿Qué significa cavar o hacer un hoyo? Significa trabajo, esfuerzo. Significa una vida que está en constante movimiento. Hay que trabajar en la familia, hay que trabajar en la economía, hay que trabajar en el ministerio. Después dice, y ahondó. Hablando del primer ejemplo, este hombre que trabajó, que acabó y ahondó, o sea, se profundizó en poner el fundamento. Eso significa que no es una persona superficial. No es una persona que viene y hace una oracioncita. Oh Señor, buenos días, te doy gracias por la comida. Amén. No, eso es superficial. Tú tienes que profundizarte en tu vida espiritual, profundizarte en tu aprendizaje de el ministerio, profundizarte en tu aprendizaje de economía, en tu aprendizaje de la escritura bíblica. Cuando haces esto, cuando edificas, cuando cavas, cuando trabajas y te profundizas, estás poniendo un fundamento fuerte. Tú tienes que ser ese hombre. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 26, capítulo 28. Si usted está escribiendo, atención, Isaías 28, 16 dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere
no se apresure. Dice otra versión, no será perturbado el que creyere en esta piedra o en esta roca. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a entender que necesitamos poner nuestra vida en el mejor fundamento, la cual es Cristo Jesús? Ahora, no queremos ser el otro hombre. El otro hombre es el hombre que puso su casa sobre la tierra. Al menos en este pasaje, el libro de Lucas dice tierra. ¿Por qué? Porque escuchó, pero no hizo lo que escuchó. En otras palabras, si tú escuchas una enseñanza, tú tienes que oír y hacer. Tú tienes que decir, yo creo en la Biblia y soy un hacedor de ella, no solamente un oidor. Dice, es semejante a este hombre que puso su casa sobre la tierra sin fundamento. Y viene el río. ¿Qué significa el río? Otra vez problemas, retos, circunstancias, el demonio, una enfermedad, una tentación. Cuando no hay fundamento, dice, el resultado es una gran ruina. Una gran ruina. ¿Quién quiere vivir en una ruina? Cuando llega la enfermedad trae ruina, trae gastos, trae circunstancias difíciles. Y muchas enfermedades, gracias a Dios, son temporales, pero podemos experimentar lo que es el dolor, la ruina momentánea. Pero ¿quién quiere una ruina grande? Nadie quiere eso. Nadie quiere vivir arruinado. Nadie quiere vivir en problemado. Así que para prevenir estas ruinas, tú tienes que poner tu fundamento. Tienes que hacer lo que el Señor dice. Repito el versículo 46. ¿Por qué me llamas, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dice el Señor. Así que yo voy terminando. Hay dos resultados acá. Uno, el resultado de un hombre que puso un fundamento. Y el resultado de un hombre que no puso un fundamento. Y el que no puso un fundamento, su ruina fue grande. Hoy en este día escuché la mala noticia de un productor, músico, maestro, cristiano, gran productor. No voy a decir su nombre por respeto, solo quiero tomar el ejemplo. La ruina llega cuando no ponemos los fundamentos. Este hombre ha hecho producciones a grandes cantantes cristianos que usted escucha, a grandes cantantes en inglés, en español, grandes proyectos, proyectos de mucho dinero. Y no digo mucho dinero con el sentido de que eso le da valor a este hombre, sino lo digo con el sentido del tamaño de trabajo que hace. Pero no sé en realidad qué pasó. Solo sé que hoy puso un video y anunció, dijo, estoy viviendo en la calle. Perdí mi trabajo y estoy en la calle. No sé exactamente qué pasó y no estoy aquí para juzgarlo. Dios me libre de juzgar a este hombre de Dios. Aunque haya cometido un error, se haya tropezado, no sé qué pasó. Pero el estado donde está es un estado de ruina. Él está viviendo en la calle. Eso quiere decir de que llegó a un punto muy difícil. En algún momento se le escapó poner un fundamento. El dinero no es el fundamento. Escúcheme muy bien. Póngame atención. El dinero es necesario y es útil y es una herramienta que se usa, pero el dinero no es un fundamento. Las palabras del Señor son un fundamento. Nuestra posición o título no es un fundamento. La palabra del Señor es el fundamento. Y no estoy diciendo que estas cosas son malas, claro de que no. Yo mismo tengo trabajo, tengo títulos, tengo posesión, pero eso no es el fundamento. El fundamento es hacer lo que el Señor manda. Hacer lo que el Señor manda. Termino con este versículo.
Le voy a leer aquí en mi tableta para poder mirar mejor. Dice, Primera de Timoteo 6, 18 y 19, dice, hagan el bien. Sean ricos en buenas obras. Fíjese bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. Repito, atesorando para sí buen fundamento para el futuro. Que echen mano de la vida eterna. Muy bien, mis queridos estudiantes, hermanos, oyentes, estoy terminando. ¿Por qué le decimos Señor, Señor, si no aplicamos sus instrucciones? Espero que tú y yo seamos una de esas personas que le digan Señor, Señor, y le obedezcamos. Que seamos una de esas personas que cada vez que le digamos Señor, Señor, sea para darle gracias y exaltarlo porque le hemos obedecido, porque le hemos puesto práctica a sus enseñanzas, porque le hemos puesto acción a sus enseñanzas. Repito los puntos rapidito. Ir al Señor, oír sus palabras y hacer lo que Él indica. Eso es poner el fundamento. Así que cuando usted mire un video, usted está yendo al Señor, usted está escuchando las palabras del Señor Jesús y sobre todo usted tiene que hacer lo que la enseñanza dice. Eso será el fundamento. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus palabras de vida. Gracias por tus instrucciones. Gracias por el amor que has puesto en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesucristo por cada oyente. Señor, el tesoro, la clave está en poner en práctica lo que tú dices. En poner en práctica, cueste lo que tú mandas, las instrucciones que nos das. Padre, bendigo este nuevo tiempo, el curso de escuela de discipulado. Bendice, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Usa estos videos como un instrumento para tu gloria y para la bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Te glorifico. Ayúdame, Señor, a poner en obra cada día tus enseñanzas, tu palabra, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que te glorifiques, Padre. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos miramos en la próxima clase de discipulado.